Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante. Conexión Global RD abre nuevamente el espacio de 10 a 11 acá en el canal 27 de República Dominicana, específicamente RNN. Me acompaña como cada sábado. Para mí un honor tener esta compañía magistral del profesor universitario, abogado, politólogo y un hombre de bien, un ejemplo, el señor Víctor Tineo, con quien vamos a estar compartiendo con un invitado de sección a propósito de todo el tema del momento: corrupción, persecución, medidas de coerción, el papel del PETCA, el Ministerio Público. Y en el primer bloque vamos a estar viendo la necesidad de entender claramente qué es el PETCA, sus funciones, sus vulnerabilidades, su aplicabilidad, qué falta, etcétera. Y para ello, Víctor va a presentar un compañero y amigo de Conexión Global RD que nos honra hoy enseñándonos, porque recuerden que la visión central de Conexión Global RD es que aprendamos juntos. Bienvenidos a Conexión Global RD y de una vez, señor Tineo, un honor estar contigo, Víctor. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven todos los sábados por Conexión Global RD. Y también nosotros le tenemos que decir y advertirle, como siempre lo hacemos, Manuel, cuídense, protéjanse. Realmente el problema que estamos teniendo a nivel global es serio y es cierto. No se lleven de aquellos al estilo Donald Trump que dicen que no existe. En Estados Unidos está muriendo alrededor de 2.500 a 3.000 personas diario, y son cifras alarmantes, y nosotros los dominicanos no podemos caer en una situación de vulnerabilidad mayor con el tema de la salud. Así que, por favor, protéjanse y cuídense todos los dominicanos y dominicanas. Víctor, Manuel, yo hoy nos diría protéjanse y proteja lo suyo, también, porque estamos siendo muy descuidados en pensar en nuestros abuelos, en nuestros padres, en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros directos y en nuestros vecinos. Cuidarnos y cuidar a los demás es un deber de derechos humanos en este momento. Sigue, es un Víctor. deber de ciudadanía. Así que tenemos hoy, Manuel, tenemos un plato fuerte. Tenemos uno de los expertos de mayor calado en la República Dominicana, uno de los jóvenes que ha decidido formarse en los temas de el ámbito de derecho penal y en el ámbito de la administración de justicia en la República Dominicana. En ellos es un maestro, es un máster. Y estamos hablando de un personaje que ustedes conocen, que conocemos todos. Está con nosotros Manuel Otoniel Bonilla. Con él vamos a Excelente. conversar sobre distintos temas relativos a lo que estamos viviendo en estos días, que es el tema de los apresamientos y demás, por el tema de la corrupción. Así que tenemos Yo hoy creo, a... Víctor, que Otoniel es el más indicado para ayudarnos en este primer bloque, como habíamos planteado, a entender qué es el PETCA. Otoniel, bienvenido a Conexión Global RD a propósito de todas estas inquietudes que tenemos con relación al PETCA, que yo sé que hay más ciudadanos de lo que nosotros imaginamos que no entienden qué es el PETCA. Bienvenido, Otoniel, ¿cómo estás? Saludos. Primero agradecerles a ustedes, a mi amigo Víctor Tineo, a ti, Calante, que nos inviten con cierta frecuencia al espacio para compartir algunas inquietudes que tengan con sus seguidores. Pues, de entrada, decirles que, como muy bien introduce el amigo Escalante, eh, el PETCA es el tercer y ojalá sea el último nombre que tiene el organismo anticorrupción de la República Dominicana. Surgió en el año 1997, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, inicialmente como el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que no es otra cosa que un adelanto de los compromisos asumidos por el país luego que se adoptara la Convención
Interamericana contra la Corrupción de la OEA, que había sido aprobada en marzo de 1996, fíjense, unos meses antes de la llegada al poder del presidente Leonel Fernández en ese año, se había adoptado en Caracas, Venezuela, a iniciativa del presidente Caldera, Rafael Caldera de entonces, ya fallecido, y que fue aprobada finalmente o acordada aquí conforme a las normas internas nuestras por el Congreso de la República mediante resolución del Congreso en octubre del año 1998. Por eso decía que era un adelanto, porque ya en el año 1997 el presidente Fernández había emitido el decreto creando esta unidad, como ya he dicho, Departamento de Prevención de la Corrupción, que luego fue transformado en una dirección nacional en el año 2007, también mediante un decreto del presidente Leonel Fernández para convertirlo en la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, que es exactamente el equivalente a la actual Procuraduría Especializada, pero que se modificó como tal luego de que se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio Público 133/11 y en la ley se instituyó que los organismos especializados del Ministerio Público, como el de la especie, entonces deberían ser procuradurías especializadas, y es de ahí de donde surge el nuevo nombre, y pienso que el definitivo, porque ya está, o por lo menos el que tendrá más permanencia, porque está en una norma, está en una ley, anteriormente estaba en un decreto. Por consiguiente, o en efecto, hace las mismas labores o tareas que realizaba tanto el Departamento de Prevención, que aunque inicialmente surgió como tal, como mecanismo de prevención de la corrupción, pero que luego derivó en un órgano de persecución. Por esto se transformó, como ya he dicho, en la Dirección de Persecución de la Corrupción. La Procuraduría Especializada, que está integrada por fiscales, creo que en esta ocasión es la vez en que, según se ha anunciado, y es así, ciertamente, tiene más fiscales en toda su historia. Decía la magistrada titular de la Procuraduría General de la República que había incorporado unos 30 fiscales. La unidad de persecución, en el mejor de los casos, llegó a tener 9. Siempre estuvo entre 6 y 9, 4. O sea, que ahora ha habido un respaldo mayor y parece ser que, ya como veremos tal vez más adelante, es justamente por la necesidad que surge. Parecería una pregunta innecesaria, Otoniel, eso, sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones principales? Claro, son las mismas del Ministerio Público, porque es un órgano especializado del Ministerio Público. Lo único que se desempeña, sus atribuciones están dirigidas exclusivamente a los delitos relacionados con la administración pública. Aquellas infracciones que son atribuidas a funcionarios o exfuncionarios en el ejercicio del cargo o con ocasión de ese ejercicio, y arrastra a aquellos particulares que se vean implicados en hechos que son atribuidos a funcionarios. Por eso vemos que en las investigaciones, en las acusaciones, incluso en las sentencias, se atribuyen hechos a particulares que no tienen la calidad de funcionarios públicos. Y es por esa razón porque la Procuraduría Especializada, por la naturaleza de las investigaciones y porque la ley así lo consagra, cuando el que tiene una calidad especial está siendo indagado, pues arrastra a aquellos que no la tienen. ¿A qué le llamamos calidad especial, Otoniel? En los 3 ámbitos del poder, de los poderes públicos. Puede hacer indagatorios en el ámbito ejecutivo, en el aspecto administrativo del Poder Judicial y en el Poder Legislativo, pero generalmente ocurre en el ámbito del Poder Ejecutivo porque, como todos conocemos y conforme a la dinámica de las instituciones nuestras y de los poderes públicos, el Legislativo aprueba las leyes, el Ejecutivo, como su nombre lo indica, es quien tiene a cargo incluso la ejecutoria mayor del presupuesto nacional, el presupuesto de la República. El Poder Judicial está para someter a la legalidad a los demás poderes públicos.
O sea, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, es que maneja presupuesto. Y por ende maneja los recursos, el dinero. Donde está el problema es con el dinero. Sí. Otoniel Bonilla, ahí a veces la gente dice, pero oye, solo es el Ministerio Público que persigue, pero ¿qué papel juega, por ejemplo, dentro del sistema de prevención y de persecución de la corrupción en la República Dominicana? ¿Qué rol juegan, por ejemplo, la Dirección de Ética Pública, la Cámara de Cuentas y demás? ¿Cómo es que esto se combina? ¿Cómo que este sistema está estructurado? ¿Cómo este sistema puede dar respuesta a tantos temas relacionados con el tema de la corrupción en la República Dominicana? Fíjate, con la reforma hecha a partir de 2007, 2010, que concluyó incluso con la reforma constitucional de ese año, se instituyeron un sinnúmero de normas sobre el control interno y externo del Estado. Y ahí tenemos la ley de Contraloría, tenemos la ley de Cámara de Cuentas, la 1004, y de ese mismo año o anterior, en el 2007, la ley de Contraloría y todos los órganos reguladores internos y externos del Estado. Y a partir de la transformación de la unidad de prevención de la corrupción, que era el Departamento de Prevención de la Corrupción, en dirección de persecución, entonces se limitó exclusivamente a la investigación, a las funciones del Ministerio Público. Y es por esto que surge, primero como Comisión Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, y luego transformada en Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que es la institución llamada a crear las políticas públicas y las iniciativas para toda la administración pública de prevención de la corrupción, crear mecanismos para promover la transparencia. Y yo he dicho que la mejor forma de perseguir la corrupción es promoviendo políticas de transparencia. Porque después que el hecho ocurre, bueno, entonces... O sea, tú dirías que la mejor forma de perseguir perseguir la corrupción es evitándola, en otras palabras. Evitándola, exacto. Tomando medidas preventivas. Porque luego que el hecho ocurre, entonces tenemos que recurrir a la vía represiva, que es el derecho penal. En general, por la vía del derecho penal se procura básicamente la imposición de penas, ya sean penas privativas de libertad o penas pecuniarias, y escasamente hay pocos precedentes de que pueda haber recuperación de activos. Eso iba a decirte, además del riesgo de que vía los estaferros, que sabemos que todo el que se corrompe, por decirlo de una manera elegante, por no decir roba o es ladrón, porque hay que ponerle nombre a las cosas, en general tiene testaferros, que son los que guardan esos bienes. Y si no se evita que el mal que ocurra, es muy difícil recuperar todo lo robado. ¿Por qué, Otoniel, podemos decir hasta ahora tenemos tanta, vamos a decir, hechos de corrupción a nivel gubernamental desde Trujillo? Es más, aquí se habla de corrupción desde Lili, desde Santana, desde Buenaventura Báez. ¿Por qué este país tiene esa recurrencia? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero a mí me parece que el tiempo se agotó y yo creo, Víctor, que es prudente que entremos al segundo bloque con la respuesta de esta pregunta y por ahí seguimos con la que tú tienes en carpeta. ¿Te parece, Víctor? De acuerdo, bien. Bien, pues queridos televidentes, vamos a continuar. Continuamos con Conexión Global RD, con Otoniel Bonilla, ¿verdad? Perdón. Y cuando volvamos, Bonilla, él nos va a explicar hasta donde su condición profesional y personal y su prudencia, porque Bonilla es un hombre muy prudente, qué es lo que está pasando, porque es que nosotros no somos preventivos con relación a la corrupción hasta hoy. Volvemos en breve.
Bien, como saben, con tu amigo Otoniel Bonilla hemos estado hablando del PETCA, porque sabemos que hay muchos ciudadanos que lo entienden, pero no lo tienen muy claro. Magistralmente, tal cual penalista, Otoniel nos ayudó a entenderlo más. Y antes de irnos al primer bloque comercial, yo le preguntaba a Otoniel, pero ¿qué pasa que en este país la corrupción es tan común? Y hablábamos que desde los tiempos de la colonia, fíjese claro, y ni hablar de Buenaventura Báez, Pedro Santana, Lili, Trujillo, y para no herir susceptibilidades, vamos a decir que varios gobiernos hasta el día de hoy. Bonilla, ¿qué pasa en República Dominicana que se vulnera tan fácil la transparencia por la corrupción? El problema de la corrupción es un problema global, en realidad. Sí lo es. Y tanto es así que luego de la convención que señalé de la OEA, entonces De vino marzo del 96, ¿verdad? en el 96, vino en el 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, más amplia incluso, y que procura y promueve, entre otros, además de la persecución penal, la recuperación de activos provenientes de la corrupción. Excelente. Es por esto que nosotros vemos leyes que han venido a adoptarse en nuestro Congreso relacionadas. Incluso ahora mismo está en debate la ley sobre extinción de dominio, que está muy vinculada a esto, a los delitos de criminalidad organizada. Pero lo que quiero significar es esto, que no es un tema que atañe única y exclusivamente a la República Dominicana. En la región igual podemos ver cómo ahora incluso con el famoso caso de Odebrecht, en Brasil, en Perú, en países de Centroamérica, en El Salvador hay 4 expresidentes. Uno de ellos falleció en medio de un proceso penal y otros 3 están procesados. En Perú, ni decir. O sea que la situación de la corrupción, esa en todos los niveles. Claro, eso no justifica el hecho de que aquí ocurra. Lo que estoy diciendo es que es en el contexto social universal y regional en el que se da. Aquí, a partir de la última parte de la década pasada, de la última década del siglo pasado, o sea, a partir de los años 96 en adelante, y ya 2000, 2004, ha sido más visibilizada por el hecho de que tenemos normas de transparencia. Por ejemplo, la ley de libre acceso a la información pública permite a los medios de comunicación y a aquellos que tienen especialidad en el periodismo de investigación de acceder, de tener acceso a información que antes no se tenía, no era de dominio público. Las unidades de transparencia, las oficinas de libre acceso a la información pública, también el desarrollo de las tecnologías hace que en los sitios web, en las páginas de las instituciones del Estado se cuelgue la mayor cantidad de documentos que son evaluados posteriormente por los ciudadanos. Y eso hace que sea más visible. Pero más que eso, en sociedades como la nuestra, en la República Dominicana, ciertamente en los últimos años, y para ser justos, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, de esos que ahora se ven envueltos en hechos que se atribuyen de corrupción, hubo un gran avance de la clase media. Y la clase media es exigente, la clase media es más informada, la clase media tiene unos estándares de exigibilidad a los funcionarios distintos a lo que puede darse con la clase más baja, las capas más bajas. De manera que todo esto viene dándose en un entorno en el que los funcionarios están más expuestos. Y claro está, en ocasiones, como en el pasado reciente, entonces vienen prácticas que están sistematizadas, que están muy organizadas, y es lo que da el traste con eventos de presunta corrupción como lo que estamos actualmente se están dilucidando. Otoniel, hay un tema que tú indicas que en definitiva hay muchas normas, están dadas las condiciones desde el punto de vista de la estructura jurídica del país para la prevención y la persecución de la corrupción.
Sin embargo, nosotros escuchamos en muchas ocasiones a algunos abogados plantear que aquí el Código Penal tiene una seria debilidad porque hay varios tipos penales que no están en el código y por lo tanto es una debilidad para el tema de la persecución de la corrupción y también, bueno, en este caso de la persecución de la corrupción. ¿Tenemos nosotros las herramientas suficientes y necesarias para prevenir y perseguir la corrupción efectivamente? Independientemente de que ciertamente el Código Penal nuestro es un código ya muy antiguo, no obstante, con las disposiciones que aunque deben ser actualizadas y deben ser mejoradas, incluso deben incorporarse otras conductas como infracciones penales relativas a delitos de corrupción o delitos de funcionarios, pero con las que tenemos es posible actuar. ¿Cuáles faltan ahí? De esas que nosotros hemos visto hablando, que el testaferrato, que el sicariato, que aquello. ¿Cuáles son esos tipos penales que no están dentro del código y que se o que están y no se observan? Bueno, yo pienso que hay un tema de tipicidad que hay que mejorar con relación a los autores materiales y los autores intelectuales, porque los cómplices, o sea, esa complicidad de los que prestan nombre, que son testaferros, debe aparejarse igual que el autor, y que en vez de ser cómplices, que pasen a ser coautores. Sí, es cierto. O sea, esto hace... Porque se hacen parte automáticamente. Claro, usted tiene el dominio y el codominio del hecho. Por eso es que el Código Penal hay que actualizarlo, no solo para los delitos de funcionarios, también para los delitos ordinarios. También debe mejorarse la tipificación o la tipicidad de las conductas relacionadas con los conflictos de intereses. Eso no está muy claro en el Código Penal. No está tampoco bien diseñado el tema, aunque tenemos 3 formas de desfalco, pero la malversación como tal tiene que hacerse un esfuerzo muy grande para poder encajarla dentro de la norma que tenemos en el Código Penal. Hay un sinnúmero de consideraciones que pueden mejorarse, que deben también el tema relacionado con las contrataciones públicas. Ustedes vieron que en el caso que se está dilucidando, salió a relucir si la ley 340 tiene o no sanciones penales. Que no la tiene. A otra norma para completar el tipo penal. O sea, hay un sinnúmero de cuestiones que pueden mejorarse en el proyecto de Código Penal. ¿Qué necesitamos, Otoniel? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la República Dominicana para entender la clase política, la clase religiosa, todas las clases sociales en la República Dominicana? ¿Qué es lo que se necesita desde tu punto de vista para llegar a un acuerdo, un gran pacto social para aprobar ese Código Penal y, como lo ha planteado el expresidente Leonel Fernández en más de una ocasión, sacar el tema de las causales del tema del aborto para que sea una ley especial? ¿O qué tú sugieres adicionalmente para que aprobemos este Código Penal que puede ser tan útil para enfrentar no solo estos casos, sino también el tema de los feminicidios y demás, el tema del sicariato, que es complicado, y las muertes como la de la niña aquella que el tipo la mata, la lanza por el mar y no aparece su cuerpo? ¿Cómo se enfrentan este tipo de situaciones tan lamentables para el país sin un código penal? Las normas penales, las normas adjetivas, son importantes. Hay que tenerlas, hay que actualizarlas, hay que mejorarlas, y es bueno contar con un código, pero también hay que entender que las conductas sociales, los hechos delictivos, no van a dejar de existir porque tengamos un buen código. Eso es cierto. Pero ¿cómo se persigue? Pero el asunto es que dicen algunos, escúchame lo siguiente, dicen algunos que, por ejemplo, en el caso de la niña de aquel que la descuartiza, la lanza al mar y no aparece su cuerpo, que el Código Penal no prevé cómo pudiera perseguirse. No prevé responsabilidad si no hay evidencia. ¿Cómo se puede perseguir a este delincuente? ¿Cómo se pudiera perseguir a este delincuente de marca mayor de lesa humanidad? Que lo que en el código tenemos
En el código tenemos desde la fundación el homicidio y los homicidios agravados, que es el asesinato. Por consiguiente, ahí de lo que se trata es de hacer una investigación y establecer responsabilidades. E incluso hay una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia en el que no se exige necesariamente que se tenga un cuerpo para declarar la responsabilidad penal de un individuo implicado en un homicidio. O sea, sobre que todo eso, Víctor, ese culpable, él se hizo responsable del caso. O sea, él no lo negó, al final él lo aceptó. Pero es que para las pruebas, es el tema de las pruebas. ¿Cómo se prueba esto sin el hecho material? Bueno, él lo confesó, hermano. La confesión por sí sola no puede ser una prueba, digamos, válida como única para imponer una pena, pero hay muchos mecanismos de investigación, de rastreo, de verificar la movilidad del individuo, hay testimonios, la persona que tuvo el último contacto con la persona que se presume fallecida, los vínculos que pudiera tener, hay cámaras de vigilancia. Es un asunto de que nuestros organismos de seguridad, nuestros organismos de investigación presten mayor atención y también puedan eficientizar su labor de investigación. Pero claro, insistimos en que también es necesario reformar, modificar, actualizar, mejorar las disposiciones del Código Penal. Y como tú muy bien señalas, Víctor, yo pienso que sí, que debe haber un consenso, debe haber un acuerdo político para que saquemos definitivamente el Código Penal del Congreso, aprobarlo, y si lo que, como se sabe, lo que lo ha estado entrampando es el tema del aborto, de las 3 causales, sin entrar en consideración si estamos o no de acuerdo en esto, lo que debe entonces es ponerse de lado, hacerse a un lado y aprobar el resto del Código Penal y luego entonces embarcarnos en un gran debate y también llegar a un consenso, porque de eso se trata, llegar a un consenso con este otro tema que nos divide. En ese mismo sentido, y ya para concluir por mi parte con estas preguntas de esta manera, también se habla de que el Código Procesal Penal no ha dado los frutos que se esperaban y que necesita o amerita también una reforma para poder enfrentar de manera más efectiva la corrupción. ¿Realmente es así? Porque hay un sentimiento como que el Código Procesal Penal dentro de la gente, tú sientes que hay como un sentimiento. Bueno, se habla mucho de que es un garantista, por ejemplo. Que favorece al culpable. Victimario y desfavorece a la víctima. ¿Es eso cierto? Sí. Bueno, en general, las garantías que están en el Código Penal, ahora las constitucionalizamos. Y no nos podemos tampoco... De eso se trata el Estado de Derecho. Porque uno escucha a la gente con los reclamos cuando la persecución es con respecto al otro, pero cuando te toca a ti, entonces levanta las garantías judiciales. Y eso lo vemos incluso con los políticos. O sea, la libertad es la regla, la condena a la excepción. Sí, muy envalentonados ellos desde el poder, violan la Constitución, las leyes, atropellan, pero cuando les toca, entonces que son a quienes se les procesa, entonces le enarbolan los criterios del debido proceso. Entonces nosotros lo que tenemos es ser coherentes. En nuestro caso, en el caso particular mío, pienso que el debido proceso debe respetarse siempre y en todas las materias, en todas las actuaciones de la administración. Y así lo dice la Constitución en el 69, numeral. No, y que la culpabilidad la dictamine un juez con una sentencia, no el proceso. Y el Código actual, el Código Procesal Penal, fue reformado, fue revisado en el año 2015 mediante la ley 1015. No fue la reforma perfecta. Recuerden que igual que el Código Penal, el Poder Ejecutivo observó la ley de reforma al Código Procesal Penal. No se introdujeron las modificaciones que propuso el Ejecutivo en el Congreso. Pasaron las legislaturas que establece la Constitución para el debate parlamentario y luego se hicieron normas firmes,
las observaciones del Poder Ejecutivo. Y hubo que hacer una redacción ahí, que incluso en algunos casos, como el tema que regula, por ejemplo, la casación penal, quedó, digamos, en una redacción que no es concluyente, justamente por eso, porque el Congreso no se abocó a debatir la ley. Otoniel, estamos llegando al final de esta parte del programa y queremos dejar en el aire la siguiente pregunta. Tú has dicho, siempre debe respetarse el debido proceso de ley y el Estado de Derecho. Entonces la pregunta es, en los casos que hemos visto en estos días de medidas de coerción y de apresamientos de algunos exfuncionarios que cometieron, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, actos de corrupción, ¿se ha respetado el debido proceso de ley? Así vamos a dejar esta pregunta en el aire para que tú nos ayudes a responderla luego de esta pausa. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con Conexión Global RD. Continuamos con Conexión Global RD y ustedes están viendo, están observando la capacidad de resumen, la capacidad de transmitir la información, lo didáctico que es Otoniel Bonilla, porque ha estudiado, porque lo conoce, porque la práctica lo ha llevado a ese nivel de comprensión de estos temas de la justicia y poder exponerlo y explicarle a ustedes. Por eso, Conexión Global RD se siente muy complacido de que esté con nosotros y nos esté ayudando a entender qué está pasando con esto que vemos a través de la televisión, los jueces, los abogados, los imputados, los demandados, como todos estos conceptos lo estamos nosotros tratando de interpretar con Otoniel Bonilla. Y entonces, antes de irnos a la pausa, le dejamos la pregunta a Otoniel Bonilla, que ha dicho que respeta el debido proceso y que cree en el Estado de Derecho, que si en estos apresamientos que han ocurrido en estos días y en ese inicio de la audiencia de medida de coerción se han respetado los derechos de los imputados. Adelante, Otoniel Bonilla. Bueno, primero poner en el debate, en esencia, qué es el debido proceso. Es garantizar que las normas constitucionales y legales se cumplan. Por ejemplo, estas personas, los ciudadanos que han sido procesados en la parte inicial con las medidas de coerción, fueron arrestados con una orden de un juez. Si esa persona no es maltratada, no es atropellada, no es sometida a vejámenes, a condiciones que se contrapongan a lo que es la dignidad humana, pues entonces por el debido proceso se está respetando. Fíjense que el magistrado Vargas, que dirigió la audiencia preliminar, le preguntó en concreto al ex ministro de Salud Pública quién grabó y subió el video de su arresto. Porque él sabe, el magistrado entiende, que si lo hizo la autoridad proveniente del Ministerio Público, eso puede de alguna manera atentar contra la dignidad de esa persona, porque él estaba vestido inadecuadamente para ser exhibido de forma pública. Además que la ley dice, el Código Procesal Penal, que no debe difundirse imágenes del imputado indebidamente. Por otra parte, se hizo allanamientos, ya sabemos que se hicieron allanamientos. Esos allanamientos contaron con una autorización de un juez. Por consiguiente, se cumplió el debido proceso. Estas personas fueron trasladadas en calidad de detenidos a una celda del Palacio de Justicia, respetando las garantías y conforme a las reglas generales del sistema carcelario. Que estaban esposados, bueno, esa es una de las reglas del sistema penitenciario y del traslado. Y es una de las reglas, Otoniel, hasta por su propia seguridad, porque un detenido sin esposa sigue siendo un peligro para él mismo. Así es, entonces las medidas que se toman no es para
envilecer a nadie, no es con el ánimo no es para humillar, de avergonzarlo, no, es que esas son reglas. En todos los sistemas carcelarios del mundo, el privado de libertad, cuando está siendo trasladado, se hace bajo ciertas medidas de control. De manera que... Medidas de control, Otoniel, que son prudenciales para evitar situaciones graves, porque hay personas que sin manos limitadas sabemos todo lo que se puede hacer, ¿entiendes? Claro, y ha ocurrido. Y ha ocurrido. En un pasado no muy reciente, un imputado de hechos distintos mató a un fiscal. Nos recordamos. Entonces, o sea, se puede dar. Y hay hechos donde han dado muerte a jueces, no aquí en la República. Pero, o sea, hay situaciones. Pero además hay casos donde un imputado está siendo trasladado y los dolientes de la víctima o una persona que se siente en el derecho de reclamar justicia por sus propias manos atenta contra esa individuo, la persona que está privada de libertad y está siendo trasladada. Por eso ustedes ven las medidas de control que se toman y de resguardo, de protección de los involucrados. O sea, Otoniel, en esto el debido proceso se ha cumplido a cabalidad, yo entiendo. Otoniel, hay quienes sostienen, y lo dicen a viva voz y hasta voz en cuello, que por qué a esas personas, en vez de irlo a buscar a su casa con todos estos problemas que tienen de años, de todas estas situaciones de enfermedad y demás, y que además son personas que no se van a ir del país, son personas, bueno, prácticamente algunos dicen que son casi santos. Entonces, el asunto es, ¿por qué no se le llama? Y en ese momento que se le llama y van a la fiscalía, entonces ahí se le dice, usted queda detenido y no hay que hacer el aparataje de ir a su casa en la madrugada y demás. Y hemos visto eso en muchos medios. ¿Qué tiene para decirnos ahí? Hay que ver cada caso en particular, porque en este proceso hay algunos que así se hizo. Estaban siendo interrogados y en horas de la noche, entonces se le dijo, nosotros tenemos una orden de arresto contra usted, viendo cómo esto se va desarrollando, entendemos que debemos ejecutarlas. Y en otros casos, también, en el medio de la entrevista, el interrogatorio o al final, entonces se ejecutó una orden de allanamiento y por eso algunos se hicieron en las noches, porque el código lo prevé, que si el juez lo autoriza hacerlo en horas de la noche se puede hacer. Y parece ser, o sin el parece ser, había una autorización en esa dirección. No, incluso, Otoniel, el Ministerio Público aclaró que una de las razones por las que se hicieron a esa hora fue para preservar su integridad física y moral delante de personas y curiosos. No es lo mismo que me detengan a mí a la 1 de la tarde con todo un condominio despierto que de madrugada cuando la puerta que se toca es la mía. O sea, a mí me pareció prudente y aceptable. En general yo pienso que sí, que hubo mucha prudencia y no puede ser diferente. Hay que recordar que la Procuraduría General de la República está dirigida por una jueza. Ella ocupa la función de Procuradora General de la República, pero miren lo que es, la magistrada Miriam Germán es juez de la República. Esa ha sido su carrera, su trayectoria, y así la conocemos. Y no va a dejar de ser la magistrada que garantiza y respeta los derechos ciudadanos, que siempre fue, porque ahora es Procuradora General de la República. De manera que yo pienso que en estos casos se ha estado garantizado la dignidad de esas personas. Por supuesto, es que el proceso penal de por sí es una invasión en la privacidad de las personas. Y es engorroso, no es cómodo. Eso lo es, pero es incluso para los actores. Nosotros fuimos fiscales por años y no hay cosa más agotadora que ese trabajo que ustedes ven que hacen esos muchachos del Ministerio Público. Eso es agotador, eso es, porque primero tú tienes que hacer la investigación, que es difícil. Hay que dedicar mucho esfuerzo a eso. Segundo, tienes que prepararte para ir a la audiencia. Y cuando estás en la audiencia, tú tienes que estar preparado y atento para responder, como en el caso que estamos analizando, a las defensas de 10 imputados, que es una defensa colegiada generalmente. Cada imputado tiene 2 y 3 abogados. Y como son personas de alto nivel, los mejores en muchos casos
parte de los mejores abogados de la República. O sea que el Ministerio Público tiene una gran tarea y por eso digo que es ese esfuerzo que hacen, hay que reconocerlo y pienso que lo han estado haciendo. Otoniel, hay Otoniel, algo yo que creo pasó que durante la audiencia. Víctor, perdón. ¿Perdón? Hay algo que no, pasó, Otoniel, adelante, que Manuel. llamó mucho la atención de la ciudadanía. Y fue que tanto el Ministerio Público, con mucho respeto para todos, como los abogados, la vara de la defensa, hablaron demasiado. Pareció un juicio de fondo cuando era un mecanismo de medida de coerción. ¿Qué pasó ahí? ¿Es normal? ¿Se le fue de la mano al magistrado? ¿Está bien que pasara así a pesar de que alargó el proceso de la sentencia de medida de coerción? ¿Por qué pasó eso? Cuando lo que había era que decir, mire, usted está acusado de esto, esto y esto y esto, medida de coerción que el Ministerio Público solicita es tal, y el juez responder. ¿Qué pasó ahí, Otoniel? Bueno, conforme al código procesal, la audiencia de medidas de coerción, que es la audiencia inicial, debe ser sencilla. No pueden tocarse. Debió ser sencilla. No pueden tocarse cuestiones que atañen al fondo. Ahora bien, estamos en presencia de un proceso que, como bien dictaminó el juez al final de la audiencia o de las audiencias, es un proceso complejo. Por consiguiente, su conocimiento, su dilucidación, lo que entraña todo esto, no puede verse igual que los procesos ordinarios. Pero de entrada, los hechos de corrupción, su procesamiento, su conocimiento, su investigación, son de naturaleza compleja. Lo son. No es lo mismo investigar un homicidio en la Duarte con París que investigar un fraude desde la OISOE, desde Comper, desde Salud Pública, donde hay un supuesto, ¿no? ¿Sabes lo que el Ministerio Público dice que está haciendo? Donde hay un supuesto entramado societario. Eso implica una labor distinta. Pues por supuesto, explicarla en el tribunal también amerita un esfuerzo mayor. Y lo que ya he dicho, se trata de la multiplicidad de imputados, 10 en total, es una decena, y cada uno con abogados, más de uno, 2 o 3 abogados. En definitiva eran más de 10. Ajá. Y en definitiva eran más de 10. Pero hay algo, Toniel, que no quisiera que se nos vaya, que se nos escape. La gente dice, ¿qué es eso de medida de coerción? ¿Por qué el juez, dicen algunos, y por qué el juez mejor a esta gente que están ya viejos y están con problemas de salud, mejor no lo manda a su casa con un grillete y de esa manera se le puede seguir dando seguimiento a este tema de las audiencias a futuro, o sea, para que se continúe la investigación? ¿Por qué el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva por 3 meses? ¿Y cuáles otras opciones tenía el juez para tomar en cuenta? Y si es renovable esos 3 meses, la gente se está preguntando mucho, Toniel, si esos 3 meses se vencen, ¿qué pasa si no se ha hecho completamente el juicio de fondo? Bueno, vamos a ir a conectar algunas cosas. Decía en mi intervención que sobre la naturaleza del proceso, pero además ahí está el control popular que tiene el poder público que se llama poder judicial. El país estaba atento. Pero en adición a eso, hay un segmento de la población que merece una respuesta a sus expectativas de justicia y otro que merece una respuesta a sus expectativas sobre la inocencia de esas personas. Entonces, igual la sentencia o la decisión que allí se adopte tiene que ser entendible, comprensible y que la gente entienda que al final está justificada. Y por eso el juez incluso toma decisiones distintas. A los que a su juicio están más implicados, lo envía a la cárcel de Najayo, a privados de libertad por 3 meses, a otros a su casa con una medida de privación domiciliaria, y a uno de ellos incluso con una simple presentación periódica porque entendió que no tenía la vinculación o por lo menos gravemente comprometida. ¿Y qué va a pasar a los 3 meses vencidos si el proceso no se ha completado? Esa es una excelente pregunta, porque la gente
se hace a su vez esa interrogante. Sí. ¿Por qué 3 meses cuando el Ministerio Público pidió 12 meses? Tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. Por lo siguiente, el Código Procesal Penal establece que independientemente de que se impongan 3 meses, 6 meses, 1 año o hasta 18 meses, que es la máxima, tiene que ser revisada cada 3 meses. Y por eso el juez, al momento de pronunciar la sentencia, lo envía al tercer juzgado de la instrucción para su revisión. ¿Qué hará ese juez? Es obvio, y desde ahora me atrevo a adelantarlo, que en 3 meses la investigación no estará terminada. Eso es lo que yo pienso. Por lo siguiente, el juez tendrá 2 opciones. O ratifica y extiende esa medida de coerción por 3 meses más, que es el máximo revisable, o la modifica, la varía e impone otras de las 7 que tiene el Código Procesal Penal. Puede imponerle una garantía económica, puede enviarlos a su casa con arresto domiciliario, puede ponerle un localizador electrónico, puede prescindir de medidas de coerción, o sea que en 3 meses será revisado. Y yo pienso que era lo lógico, como dispuso el juez. No se trata de una sentencia condenatoria, simplemente es para garantizar que los imputados se presenten a todos los actos del proceso. Hay quienes dirán, bueno, esa gente no se va a juzgar, esa gente va a ir a acudir. De hecho, estaban acudiendo cuantas veces lo citaban. Yo pienso lo mismo. Ahora bien, lo que ocurre es que el Código Procesal Penal, la norma establece que el juez debe tomar en cuenta la gravedad del hecho y la conducta del imputado. A decir del Ministerio Público, algunos de ellos se habían dado la tarea de ocultar pruebas, destruir evidencias, perseguir testaferro, intimidar a testigos eso, y tratar de distraer fondos a través de personas interpuestas, o sea que sería un delito continuado, o sea la consumación del hecho estaría en curso todavía. Por consiguiente, si eso es así, entonces, y parece ser que el juez lo entendió así, que se justifican las medidas que fueron impuestas. Entonces la medida de coerción puede llegar a un momento que puede llegar a ser hasta completar los 18 meses, ¿entendí bien? Como el proceso fue declarado complejo, el máximo de la prisión preventiva en estos casos es hasta 18 meses. O sea, puede extenderse 3 meses más, otros 3 hasta llegar a 18 meses. Pero también en el curso del proceso, si ya se entiende que la investigación ha avanzado lo suficiente y ya no representan el peligro de obstaculización, que es como se llama, a la investigación, porque ya no van a destruir pruebas, ya han sido recabadas la mayor parte de las pruebas, o aquellas que por su naturaleza podían estar en peligro con ellos en libertad, pues el juez puede variar esa medida de coerción. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos un sábado más en Conexión Global RD. Penosamente el tiempo se terminó. Otoniel, como siempre, agradecidísimo contigo. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes les recordamos que la visión central de Conexión Global siempre será que aprendamos juntos del tema que sea que tratemos. Nos vemos el próximo sábado con otro programa tan bueno como este y como el que le tenemos acostumbrado a grabar y en vivo y a participar con ustedes. Ya volveremos pronto a tener conexiones, que nos llamen por teléfono. Mientras tanto, seguimos grabando por el tema de la pandemia. Hasta el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Otoniel. Otoniel, gracias. Víctor, un fuerte abrazo. Abrazos, Manuel.